Yes, he vuelto para otro episodio de este podcast. Ha pasado un rato y la frecuencia con la que estoy posteando y que voy a postear ahora no va a ser igual que antes porque he asumido responsabilidades universitarias muy importantes y no tengo el mismo tiempo, pero voy a seguir posteando con la mayor regularidad posible, ¿no? Y nada, en este nuevo episodio vamos a hablar un poquito de pensamientos, de qué son los pensamientos, cómo funcionan y por qué es importante tener en cuenta qué pasa detrás de cámara de nuestras cabecillas. Así que nada, va a estar interesante. Este en específico va a tener una parte como más teórica al principio, porque es más fácil hablar de algo tan abstracto con términos, algunos términos que estén como claros. Y después en la segunda parte vamos a hacer un par de ejercicios para que tú mismo puedas ver de lo que estoy hablando. Es importante, siempre lo digo, tener en cuenta que como yo no soy terapeuta todavía, que toda la información se toma con pinzas, yo soy simplemente... este es un canal de entretenimiento en donde estoy entreteniéndote con mis perspectivas psicológicas, las que yo disfruto y las que yo utilizo. Vamos a verlo de esa forma. Así que, nada, vamos a ver con el episodio. Yo creo que la forma más básica y fácil de explicar qué es un pensamiento es hablar de las neuronas. Básicamente, cuando dos neuronas se juntan, intercambian electricidad y allí comienza a formarse el pensamiento, ¿no? Una neurona tiene la capacidad de conectarse en 250.000 formas diferentes y suponiendo que uno tiene, no sé, 1 billón de neuronas en tu cerebro, tú multiplicas 1 billón por 250.000. La cantidad de conexiones son infinitas, por ende la cantidad de pensamientos son infinitas, tipo las estrellas en la Vía Láctea se quedan estúpidas al lado de lo que tu cabeza puede hacer, es infinito todo el material que puede haber ahí adentro, ¿no? Pero esto no sucede nada más con dos neuronas conectando, o sea no es que es una neurona y otra se conectan y allí se da el pensamiento, sino que más bien es un proceso. Todos los pensamientos que nosotros tenemos, todo lo que pensamos viene de información externa. Entonces, cuando vas caminando por la calle, cuando tienes una conversación con alguien, cuando haces algo, cuando estás en contacto con el exterior, tu cerebro constantemente está recibiendo información. Esa información se va procesando en forma de conexiones neuronales con muchas neuronas y eventualmente eso va creando un patrón. Entonces lo que es un pensamiento formado como tal es un patrón entero que se activa cada vez que tú tienes conexión con algo en el exterior. Para ponerle un ejemplo más claro, podemos hablar de un bebé que está intentando aprender a caminar. Cuando los bebés aprenden que están previamente, su cerebro no tiene ningún patrón ni ninguna conexión neuronal que les indique cómo hacerlo. Entonces el bebé va formando ese patrón o va formando esas conexiones mientras va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, se para y se cae, se para otra vez y mueve un pie y otra vez se cae. Y así el cerebro va formando entonces ese patrón hasta que eventualmente ya sabe cómo pararse, cómo estabilizarse y cómo mover una pierna delante de la otra, ¿no? Cada vez que el niño camine, ese mismo patrón se solidifica y se vuelve a activar. Y hay patrones que mientras más se usan, más se solidifican. Entonces, por ejemplo, el de caminar es uno que ya después de cierto tiempo la persona ni siquiera ya tiene que pensarlo. Nosotros caminamos normalmente sin tener ni siquiera que pensar en cómo hacerlo. Eso es porque nuestro patrón mental ya está súper solidificado y simplemente se activa de forma automática. Estos patrones se dan para cosas tan simples como recordar una manzana, que es una manzana, como para cosas súper complejas como entender qué es la justicia o para recordar qué es la integridad, ¿no? Que son cosas como conceptos más abstractos. Y en los dos casos funciona lo mismo, recibes la información, se conectan las neuronas y se crea el patrón. Una de las cosas más mágicas de este proceso es que una vez que ya el patrón está formado y hay un montón de electricidad corriendo entre neurona y neurona, eso después se transforma en imágenes o en lenguaje. Entonces tú lo que ves adentro no es electricidad corriendo, sino imágenes y videos constantes o estás escuchando voces. Es como tener no sé, un mini cine privado en donde solamente tú puedes ver la película, no existe en ningún otro lado, pero es real, está en ti, o solamente tú puedes oír cierto discurso o cierta cosa específica. Y o sea, esa transformación literal ha llevado a que los neurólogos se vuelvan locos. Todavía no está 100% claro cómo algo tan mágico puede suceder, pero es la facultad que nos hace a nosotros humanos y que nos hace poder resolver cosas muy complejas y poder sobrevivir en un planeta que es difícil, es complejo.
Otra de las cosas también súper interesantes que se ha descubierto es que ningún patrón es igual para nada. Entonces, aunque todos sabemos que una manzana es sana y se puede comer, mi patrón es diferente al tuyo, porque tal vez la manzana a mí me recuerda a mi infancia en una cosa específica o en un día específico, y a ti te recuerda a otra cosa diferente. Entonces, tu patrón es diferente al mío. Y literalmente hay 7 billones de patrones diferentes. O sea, hay tan diferentes humanos como diferentes patrones de una sola cosa. Y eso es una paradoja, porque somos todos lo mismo, entendemos todo lo mismo, pero al mismo tiempo tenemos imágenes cerebrales y formas de pensar de todo que son diferentes y nunca se van a repetir. Es o sea, una cantidad enorme, infinita de conciencias que andan caminando por ahí, lo que es fascinante. Al mismo tiempo, y por último, cada uno de esos patrones, cada uno de estos pensamientos están conectados con una emoción, que es una forma de sentirse. Entonces tú piensas en algo y te sientes de una manera específica. Esto es un proceso automático y está más allá de nuestra propia conciencia, es algo inconsciente. Por eso es que a nosotros automáticamente nos molestan o nos agradan o nos disgustan o nos gustan ciertas cosas. Pensamos en eso, el patrón se activa y automáticamente nos sentimos de una forma específica. Y para eso te voy a dar un ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. Bien, te voy a pedir por unos segundos que cierres los ojos y vamos a imaginar un limón. Quiero que imagines la forma, no es totalmente redonda, sino un poco ovalada. Cada una de las puntas tiene como unos piquitos que sobresalen, un limón amarillo con la piel un poco corrugada. Puede estar sobre una mesa o sobre una tabla de madera. Y ahora imagina que viene un cuchillo enorme y lo corta a la mitad. Y mientras lo corta va saliendo el liquidito, van saliendo las goticas. Puedes ver en el interior cómo se separa el limón, cómo siguen saliendo las gotas, las semillitas. No, se te hizo agua la boca. Muy bien, abre los ojos. En este ejercicio estoy probando la conexión que existe entre tu cerebro, tus imágenes, las imágenes que creas con patrones y con imaginación, y tu cuerpo, literalmente la forma en la que te sientes. Solamente con un poco de imaginación tú lograste activar saliva en tu boca, si es que llegaste a salivar, y lo hice bien, lograste activar saliva, cosa que es súper mágica. Y esto prueba literalmente cómo todos nuestros pensamientos nos hacen sentir de una forma determinada, automáticamente. El cerebro está súper, pero súper conectado con el resto de tu cuerpo. Y una cosa no funciona sin la otra. Aunque todo este proceso es súper mágico y es súper rápido y es fascinante de entender, hay un catch, hay un desvío, hay algo importante para tener en cuenta. El cerebro no regula ni clasifica las experiencias que son reales de las experiencias que son irreales. La función de todo esto es simplemente tener información y crear patrones. Esos patrones, mientras más se solidifican, son más difíciles de cambiar, aunque por supuesto para nada imposible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no todas las experiencias que nosotros tenemos y no todo lo que pensamos, no todas nuestras perspectivas son necesariamente reales o efectivas para nosotros. Y voy a dar un ejemplo de esto. Imagina, por ejemplo, que un niño tiene que ir a clase de geografía y tiene que tener una exposición o va a hacer una exposición de un país en frente de sus compañeros, ¿no? El niño en un principio se siente muy nervioso porque tiene que hablar en frente de la clase, es una primera vez que lo hace, pero va y lo hace, ¿no? Y al principio de la exposición, por desgracia, se traba, se ahoga y se traba. Los niños se ríen de él, se empiezan a burlar y el niño inmediatamente siente miedo, siente culpa y siente vergüenza. El niño deja de exponer, no quiere exponer más y se va. Mientras todo esto está pasando, su cerebro está atrayendo y absorbiendo toda esta información. Y el patrón que se crea por lo general es decir, ok, las exposiciones son peligrosas, hablar en público causa vergüenza y causa miedo, no eres bueno para hablar en público, no hablemos más en público. Todos esos pensamientos son literalmente esos patrones que se están formando. Y si el niño no es consciente de lo que está sucediendo, que por supuesto en la niñez no lo es, se puede convertir en un adulto que no va a tener la capacidad de hablar en público nunca. La realidad es que todos nosotros tenemos la capacidad de hablar en público si tenemos las herramientas correctas, es decir, si tenemos información correcta, si nuestro cerebro nos dice que es seguro. Pero si por el contrario tenemos una experiencia en donde nos hemos sentido avergonzados, es probable que lo evitemos por siempre. Ese patrón específico no es beneficioso para nadie. ¿Por qué? Porque te limita a hacer algo y te trae recuerdos de culpa y de miedo que realmente no son reales. Fue simplemente que el niño se trabó.
¿no? Pero eso no significa que en el futuro eso vaya a repetirse. Esto no lo sabe el cerebro. Y gran parte de las cosas que nosotros constantemente creemos, gran parte de nuestras perspectivas, no diría que gran parte, pero una parte de nuestras perspectivas pueden ser falsas. Porque nosotros creamos una gran parte se crea en la niñez y en la niñez suceden cosas e interpretamos cosas que no son realmente de esa forma. Entonces es importante tener en cuenta qué pensamos y cómo nos sentimos y si eso realmente tiene una conexión con la realidad. Porque al fin y al cabo, tú acabas de salivar por un limón que no existe, que no está allí. Entonces es posible sentirse de una forma que no es correlativa con la realidad. Y tiene que ver con las imágenes o la forma, las perspectivas que nosotros estamos teniendo en ese momento. De esta misma forma, nosotros a veces podemos tener pensamientos o perspectivas que nos hacen sentir culpables por largos tiempos en nuestra vida, por años, por siglos, y podemos tener ideas de nosotros mismos que no son reales. Por ejemplo, yo soy un inútil, no sirvo para nada, esto no funciona. Esas ideas pueden de alguna forma limitarnos incluso a tener una vida un poco más saludable y una vida un poco más tranquila. E incluso en este mismo paquete salen ideas, por ejemplo, todas las ideas suicidas o todas las ideas depresivas o todas ideas gordas e importantes que literalmente nos paralizan, vienen a veces de situaciones que nos han pasado en el pasado y estos patrones se van formando y se van solidificando cada vez más hasta que nosotros simplemente los creemos. Y ninguna de estas cosas es real. Es una tajada muy gorda entender que no todo lo que pensamos es real, pero es la verdad. Incluso esta es una de las primeras cosas que te dicen cuando entras en algún tipo de espacio zen o quieres meditar o entiendes la vida del Buda. Te dice, tú no eres tus pensamientos. Eso quiere decir que literalmente no todo lo que pensamos es real, sobre todo las cosas que no nos hacen sentir bien. Y hay no solamente una forma de cambiarlo, sino que también hay una forma de apaciguarlo. Aun cuando nosotros pensamos y nos sentimos de una forma muy real, aun cuando realmente nosotros entendemos que en nuestra realidad eso es así, los pensamientos no son tan poderosos como creemos. Realmente no lo son. Para eso te voy a mostrar un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio no vamos a imaginar un limón, sino que nos vamos a ir a un lugar. Vamos a irnos a la playa. Quiero que te imagines que estás en la playa, una playa hermosa, con la arena blanquita, el agua azul, las olas cayendo una detrás de las otras. Imagina el sonido de las olas, tal vez algunos barcos a la distancia o un sol enorme, hermoso. Cómo se siente, cómo huele. Quiero que imagines todo con mucho detalle. Muy bien. Ahora súbitamente, rápidamente, quiero que cambies tu atención a tu pie derecho. ¿Cómo se siente en este momento tu pie derecho? Siente cómo se siente tu pulgar, cómo se sienten tus dedos, incluso puedes moverlos. Cómo se siente el talón. Prestando atención un poco te vas a dar cuenta que hay cierto cosquilleo alrededor del pie. El peso que está en contra del zapato o en contra del piso. Siéntelo muy específicamente. ¿Cómo es ese cosquilleo? Muy bien. Ahora tengo una pregunta. ¿A dónde se fue la playa? Muy bien, abre los ojos. Por muy paradójico que pueda sonar, aunque los pensamientos pueden parecer la cosa más real y más potente del mundo, no son tan poderosos. Realmente no son nada poderosos. Es casi una risa lo poco poderosos que son. Y esto se demostró en este ejercicio. Aunque tú realmente pensaste que estabas en una playa, sentiste que estabas en una playa, al cambiar tu atención correctamente a tu cuerpo, sea tus pies, tu rodilla, tus manos, lo que sea, o al cambiar tu atención a lo que escuchas, el pensamiento desapareció. Eso sucede porque cada vez que nosotros cambiamos nuestra atención a lo que está sucediendo ahora, no existe ni va a existir nunca un pensamiento que pueda sobrevivir. Es decir, tú puedes desestimar cualquier tipo de pensamiento que tengas con tan solo cambiar tu atención. Eso requiere volverte consciente de que lo estás pensando y cambiar tu atención. No es necesario sentir culpa, no es necesario sentir rabia si estás pensando algo que no te hace bien. Simplemente lo único necesario es cambiar tu atención. Y de eso se trata la meditación. Es súper loco, pero no es nada más que conexiones cerebrales que no tienen ningún tipo de peso una vez que te fijas en algo más, una vez que te concentras en lo que estás escuchando. Ahí me trabé. No voy a hacer un video nunca más, loco. Te concentras en lo que estás viendo. Es tan simple literalmente como eso. No dura tanto una vez que cambias tu atención a tu
pies o que cambias tu atención a lo que está sucediendo en ese momento, probablemente el pensamiento va a volver, pero lo puedes hacer todas las veces que necesites. E incluso si lo haces demasiadas veces, te conviertes literalmente en un meditador. Es fantástico, es mágico. Y a veces esto es muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos saturados y cuando estamos sobrecargados. Recordar que no es tan serio como parece, que tal vez no es real y que por ahí lo único que necesitamos es poner nuestra atención en algo más. Eso no significa ignorar lo que está pasando, pero sí trae un poco de alivio y deja que las cosas sean un poquito más graciosas y menos serias. Por supuesto, siempre es necesario terapia en caso de cosas importantes, pero es importante tener siempre un respiro, un aliado. Respirar, por supuesto, es una de las formas más fáciles de aniquilar cualquier tipo de pensamiento que no nos haga bien o que tengamos pensando demasiado tiempo. Estos patrones son tan predecibles que yo me he puesto a observar y a entender cómo funcionan en mi caso y me he dado cuenta que tengo pensamientos específicos a específicas horas del día. O sea, yo tengo una rutina muy marcada, sobre todo cuando voy a trabajar a las mañanas. Y hago exactamente lo mismo todos los días porque es muy funcional para mí. Y sé que entre cierta hora y cierta hora mi cerebro va a empezar a producir pensamientos específicos. Una vez lo probé tan claramente que dije, en media hora voy a empezar a pensar en esto. Y en media hora empecé a pensar en eso. El cambio de los patrones es un proceso, por supuesto, y requiere la misma repetición que requirió para acceder a ellos, para tenerlos. Pero es posible y yo lo he visto literalmente en todo tipo de personas con todo tipo de condiciones. La transformación es una de las cosas que a mí más me mueve y que literalmente es lo que me hace hacer lo que estoy haciendo y seguir haciéndolo. Wow, muy bien, mucha información por el día de hoy. Muy cargado todo esto, demasiado ejercicio, ya no quiero pensar más. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias por escuchar. Compartan, porque esta información es muy importante que llegue a la persona correcta en el momento correcto, sobre todo si es algo que sienten que es real. Y nada, nos vemos no sé cuándo, pero nos vamos a volver a ver, chicos, ¿ok? All right, chao.